Hola muchachos, vamos a resolver el día de hoy este interesante problema que dice de la siguiente manera. El sistema de la figura se abandona en reposo en la posición mostrada. Calcular la rapidez de la cuerda al abandonar la polea. Miren, entonces tenemos aquí una cuerda está puesta sobre una polea con un lado más corto que el otro. Y luego dice que se abandone el sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta cuerda va a salir de la polea. Y nos pregunta con qué rapidez la cuerda abandona la polea. Entonces, este es un sistema interesante porque es de masa variable, me refiero a no que varía la masa de esta cuerda, sino que la parte que está colgando al un lado con respecto a la parte que está colgando al otro lado van a variar de masa conforme la cuerda vaya recorriendo la polea. Entonces tendríamos lo siguiente. Entonces, mire, para el lado izquierdo, vamos a poner así de esta manera. En el lado izquierdo de la polea tenemos una cantidad, lo vamos a llamar así, vamos a ponerle aquí así, ¿no es cierto? Ya, esta cantidad que tenemos en la parte derecha la vamos a llamar X. Aquí mira, toda la parte de aquí la vamos a llamar X, mientras que, dado que la cuerda tendrá una longitud total de 6, entonces en la parte del otro lado será 6 menos X, ¿ya? Bueno, esta es una aproximación porque no estamos tomando en cuenta esta curvatura de la cuerda cuando está aquí en la polea. Entonces le voy a dibujar, voy a resaltar esta cantidad que es la cuerda. Ya, pero no tenemos la masa de la polea, lo cual es un problema porque si tuviéramos la masa podríamos hacer fácilmente el diagrama de cuerpo libre. Pero ¿qué pasa? Que podemos tener una cuestión que sí nos va a servir. Mire, vamos a suponer que todo lo que cuelga le vamos a llamar la masa izquierda o la masa del pedazo que cuelga a la izquierda de la polea, y el otro lado le vamos a llamar la masa derecha. Por supuesto que la masa izquierda sumada a la masa derecha, o la masa que cuelga a la derecha, va a ser igual, llamémosle M. M va a ser igual a la masa total de los 6 metros de cuerda, ¿ya? Entonces podríamos establecer una relación antes de pasar a hacer un análisis de sumatorios, que sería lo siguiente, mire. La longitud del lado que cuelga a la izquierda es 6 menos X, es a toda la longitud de la cuerda, como la cantidad de masa que está a la izquierda es a la masa total. Ahora, ¿de dónde sale esto? Esto es una regla de proporcionalidad, suponiendo que la cuerda que tenemos tiene una distribución uniforme de masa, es decir, que las longitudes, esta, digamos aquí, esa a la otra del otro lado, ¿no es cierto? Perdón, esta longitud es a toda la longitud de la cuerda, como la masa que tenemos a un lado es a la masa total de la cuerda. Eso es para el lado izquierdo. Pero ¿qué pasa para el lado derecho? En el lado derecho podríamos tener algo muy parecido. Miren, X, que es el lado que cuelga al lado derecho, es a toda la longitud de la cuerda, como la masa que tenemos en el pedazo derecho que cuelga en un instante dado, porque eso va a ir cambiando, es a la masa total. Entonces, como en la anterior relación podemos calcular de aquí que la masa, despejándola de aquí, sería igual a masa total multiplicado por 6 menos X y dividido para 6. Así también podríamos hacer acá, que la masa que está a la derecha viene a ser la masa por X, por y dividido para 6. Entonces, miren, tenemos estos resultados preliminares. Ahora, en el diagrama de cuerpo libre del lado izquierdo, ahora sí vamos a hacer diagramas de cuerpo libre. Vamos a hacer entonces eso, miren, en diagrama de cuerpo libre al lado izquierdo tendríamos lo siguiente. Voy a poner el tramo de cuerda que está en la parte izquierda y bueno, le voy a hacer un poco más
ancha solo para verle mejor. Miren, aquí tendríamos nosotros dos fuerzas que están actuando. Una hacia abajo, que sería el peso, y claro, el peso es masa por gravedad, pero dado que ya vimos, ¿no es cierto?, que la masa, fíjense, aquí está, a la izquierda tenemos esta cantidad de masa, entonces al multiplicar esta por la gravedad tendríamos el peso del lado izquierdo de cuerda. Entonces tendríamos que esto es así, pongámosle 6 menos x dividido para 6, todo esto, estoy escribiéndolo de acá, por la masa y multiplicado por la gravedad. Ese sería el peso. Mientras que hacia arriba tendríamos una tensión que por cierto es más grande, por eso es que le lleva a ese pedazo hacia arriba, que sería la tensión T. Ya. Entonces, una vez hecho esto, vamos al sumatorio de fuerzas. Vamos a suponer otra cosa importantísima. Vamos a entender que hacia donde la cuerda gira, este va a ser el sentido positivo para los cálculos. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que la tensión estaría hacia arriba positiva, estaría acá, menos la cantidad que tenemos abajo, 6 menos x dividido para 6 y multiplicado por masa por gravedad, este sumatorio de fuerzas, y esto es igual a la masa, pero miren que la masa es solo esta parte de aquí, es decir, sin la gravedad. Entonces 6 menos x dividido para 6 multiplicado por la masa total. O si no, recordemos que esa cantidad de la masa a la izquierda ya la encontramos, ¿ya? Pero ahora esto es masa por aceleración. Y esta es entonces la cantidad de aceleración con la que va a moverse esta cuerda, que va a ser una aceleración variable, dado que aquí, miren, x y x son cantidades que van a ir variando. Ahora, no se olviden de dónde sale esto. Estamos haciendo un sumatorio de fuerzas, digamos en y, ¿no es cierto?, en la dirección vertical, en donde diríamos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y esta es la segunda ley de Newton. ¿Ya? Entonces esta, digamos, tenemos una primera ecuación. Vamos ahora con la del otro lado, es decir, un diagrama de cuerpo libre. Le voy a hacer acá el diagrama de cuerpo libre, pero esta vez a la derecha. A la derecha las cosas son parecidas, pero sucede entonces lo siguiente. Miren, a la derecha voy a dibujarle el tramo de la cuerda. Vamos así un poquito más grande que la anterior, ¿ya? Entonces aquí tendríamos hacia abajo el peso, le pongo más grande porque hay más peso, ¿no es cierto?, hacia el otro lado de allá. El peso, que es masa por gravedad, pero dado que la masa al lado derecho ya sabemos que es m mayúscula x sobre 6, pero claro, esta es la masa, pero al multiplicarle por la gravedad, sabemos que masa por gravedad me da peso. ¿Ya? Y hacia arriba tendremos la tensión, y claro, la tensión es idéntica, le voy a poner aquí, idéntica con la de acá. ¿Por qué razón? Porque tenemos que esta es una polea, la entendemos sin rozamiento. Eso quiere decir que la tensión se comunica, y por cierto, no va a ser constante la tensión, pero una cosa es que no sea constante y otra cosa es que la tensión sea distinta. En este caso la tensión es la misma, es decir, si el un lado se incrementa por estar más masa colgando, al otro lado también se va a incrementar. Suponemos eso, dado que el problema no nos habla de ningún giro, entonces entendemos. Además aquí nos dice polea, ¿no es cierto? Entonces la polea tiene ya esas características, masa cero, comunica la tensión a ambos lados, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces de este sumatorio que acabamos de ver, vamos a escribir lo siguiente. Dado que el sentido es positivo, fíjense lo que dijimos acá, ¿no es cierto? Sentido positivo está en el mismo sentido de acá. Entonces diríamos que es mx, dice aquí, ¿no es cierto?, sobre 6 por gravedad, usando el peso hacia abajo, esta fuerza, menos la anterior era la tensión, ¿no es cierto?, menos la tensión, y esto es igual a la masa por aceleración, pero la masa que está acá. ¿Y cuál es la masa? Es esta de aquí. Miren, le multiplicamos por la gravedad, pero ahora queremos solo la masa, masa por x dividido para 6 y por la aceleración. Listo. Ahora vamos a hacer una suma de la ecuación 1 con la ecuación 2. ¿Por qué? Porque vamos a ver claramente que se van a eliminar estos dos de aquí, ¿no es cierto? Y nos va a quedar en el lado derecho. Vamos a escribir primero esto. Nos quedaría de la siguiente manera. Miren, mxg
dividido para 6, estoy hablando de esto, menos, ahora vamos a poner aquí también dividido para 6, sería 6 menos x, pongando un paréntesis, m por g. Eso tendríamos en el lado izquierdo, 6 menos x sobre 6, m por g. Y en el lado derecho tendríamos que sumar estas dos cantidades. Vamos a poner primero esta m x a dividido para 6 y luego la de acá más sería 6 menos x sobre 6m por a. Tendríamos eso de ahí. Bueno, una vez hecho esto, entonces vamos a sacar un factor común. Miren que en el lado izquierdo tenemos m y g. Le voy a poner aquí mg, que es lo mismo que está acá mg, ¿ya? Y en el lado derecho tenemos ma, que es lo mismo que está acá. Vamos a hacer ese factor común, con lo cual nos quedaría así, miren, en el lado izquierdo, m mayúscula g, ¿no es cierto? Que multiplica a cuánto sería x dividido para 6, x dividido para 6 menos, acá tendríamos que mg sale y nos quedaría 6 menos x, 6 menos x dividido para 6, ¿ya? Y entonces eso quedaría en el lado izquierdo. En el lado derecho vamos a sacar m por a, que multiplica ma, ¿no es cierto? Sería x dividido para 6, fíjense. Y luego más, como estamos sacando ma, quedaría 6 menos x dividido para 6. Aquí podríamos sacar un denominador común 6, m, g, que nos quedaría de la siguiente manera, x dividido para 6, hagámosle 6 para 6, 1, entonces menos 1 y menos con menos más, x dividido para 6, ya fíjense, menos con menos más, x dividido para 6. Y en el otro lado tenemos algo parecido, ma que multiplica sería x dividido para 6 más, aquí 6 para 6, 1 menos x dividido entre 6. Y aquí podemos sumar este con el de acá, son términos semejantes, me quedaría m por g que multiplica a 2x entre 6, estamos sumando este con este menos 1, y en el lado derecho m a, ¿no es cierto? Y este con este se van a cancelar y nos queda solamente ma. Podemos simplificar a ambos lados la masa y también sacar mitad 1, mitad 3. ¿De dónde nos va a quedar entonces esta relación aquí? La siguiente, gravedad es esta, ¿no es cierto? Aquí nos queda un tercio de x, fíjense, menos 1, y al otro lado igual a la aceleración. Ya, esta es entonces una función de aceleración, pero fíjense que nos da una función de aceleración en términos de la posición. Esto nos recuerda que debemos integrar la función de aceleración porque esta es una función respecto a la posición, ¿no es cierto? Entonces, digo, nos recuerda los casos especiales de movimiento en donde tenemos una función de aceleración que depende de la posición. Entonces, miren, hay una fórmula, pero si no la recuerdan, podríamos recordarla así. La aceleración, como sabemos, es, o el módulo, estamos hablando siempre en módulo, la derivada de rapidez respecto al tiempo, ¿cierto? La derivada de rapidez con respecto al tiempo. Ya, pero si en esta relación le multiplicamos por dx y dividimos para dx, entonces tendríamos que esta cantidad, fíjense, la que estoy mostrando aquí, de x a dt es la rapidez, recuerdo, derivada de posición respecto al tiempo. Entonces eso significaría que la aceleración va a ser igual a, esta b la voy a escribir delante, b dv dividido para dx. Y de aquí voy a pasar a multiplicar y entonces me queda que aceleración por dx es igual a v de v. Y aquí tenemos diferenciales dado que la aceleración, fíjense, está ya en términos de la posición y aquí hay un diferencial de posición. Entonces integramos a ambos lados, ¿ya? Y los límites, vamos a poner límites de x acá desde un x sub 0 que va a medir cuánto. Sería en este caso, fíjense, en el problema original, miren cómo dice que se abandona en esta posición, entonces son 4 metros, entonces va a ser 4. Y un x, y miren que x estamos midiendo siempre el pedazo que
cuelga a la derecha, entonces el final x va a ser 6, pero eso lo vamos a hacer después. Y la rapidez va a ser una rapidez inicial igual a 0. ¿Por qué? Porque el problema dice, fíjense, en reposo es como empieza todo, ¿no es cierto? Hasta una rapidez b, que es la que nos está pidiendo el problema y necesitamos calcularla. Entonces vamos a hacer esta integración y nos quedaría de la siguiente manera. Fíjense, aquí diríamos que la integral entonces entre 4 hasta un valor general x de la aceleración, pero miren que la aceleración la obtuvimos en esta parte de aquí. Esta es el valor de aceleración. Es gravedad por 1/3 de x menos 1, ya, multiplicado de x, estamos acá, ¿no es cierto? Y esto es igual a la integral, en cambio, de b de b, dice, ¿no es cierto? Entonces, b de b, ya, pero aquí tendríamos entonces los límites entre 0 y b, ya. Entonces vamos a proceder a esta integración. En el lado izquierdo, aquí nos va a quedar lo siguiente. Voy a sacar g de gravedad fuera de la integral e integrando adentro tendríamos 1/3 de x al cuadrado sobre 2. Fíjense, estoy integrando este término de aquí, ¿no es cierto? La gravedad digo que le saco fuera de la integral, luego menos x y más una constante de integración que no la voy a poner porque voy a hacer ya la evaluación en donde se elimina esa constante entre 4 y x, ¿ya? Dado que aquí solo hay funciones polinomiales, ¿no es cierto? Ya si hubiera funciones exponenciales ahí sería distinto, tendría que pensar en ponerle la constante. Bueno, entonces esto es igual en el otro lado, la integral es b cuadrado sobre 2, es la integral de b, ¿no es cierto? Y claro, más una constante, pero me evito hablar de esa constante si pongo entre 0 y b los límites y entonces ahí se va a eliminar esa constante. Bien, entonces vamos a calcular y nos queda, a ver, veamos, en el lado izquierdo, g, ¿no es cierto? Luego voy a evaluar esta x en la x mismo, entonces vamos a repetir este valor que dice que será entonces 1/6, miren, 3 por 2 son 6, ¿no es cierto? 1/6 de x al cuadrado, sería esto, menos x, repito, estoy reescribiendo esto, y ahora voy a restar cuando x vale 4. ¿No es cierto? Si x vale 4, fíjense, aquí sería 4 al cuadrado son 16 y 16 para 2 es 8, entonces me quedaría 8/3, ¿ya? Repito, 4 al cuadrado 16 para 2, 8, 8/3, ¿no es cierto? Y menos 4, porque la x está siendo reemplazada por 4. Cierro aquí y en el otro lado simplemente me va a quedar cuando vale b y cuando vale 0, entonces me quedaría b cuadrado sobre 2, claro, menos 0 al cuadrado sobre 2, que sale 0, ¿ya? Y ahí tendríamos entonces, ya casi tenemos una fórmula de rapidez, solo que 8/3 le voy a sumar con este menos 4 para que me quede de la siguiente manera, dado que yo sé que el 4 son 12/3, ¿no es cierto? Entonces, menos 8 y menos 12 me va a dar menos 20/3. Entonces tendríamos así, fíjense, gravedad que multiplica a 1/6 de x cuadrado, ¿ya? Menos x, y luego esto, menos 8/3 menos 12/3 son menos 20/3, igual a b cuadrado, pero este 2 le voy a pasar al otro lado, entonces quedaría b cuadrado y acá le pongo el 2, ¿ya? Y ahora vamos a sacar raíz a ambos lados, ¿ya? Y en el lado de acá nos va a quedar simplemente la rapidez, vamos a tomar solo el valor positivo porque es absurdo que se mueva para el otro lado, ¿no? Entonces, nos quedaría aquí que la rapidez, fíjense, con la que sale la cuerda al eliminar, ¿no es cierto? Este 2 con el cuadrado, repito, tomando la raíz positiva, nos va a quedar que es igual a justamente lo del otro lado, que es 2 veces la gravedad que multiplica 1/6 de x cuadrado menos x menos 20/3. Vamos a cerrar la raíz y aquí tenemos esta de aquí que es una función de la posición, fíjense, o sea que este me define la rapidez que tiene
repito, esta es la rapidez que tiene la cuerda en cualquier instante donde tenga una posición X, ¿ya? Una posición X. Entonces con esto ya puedo yo utilizar para reemplazar, porque simplemente en esta X voy a hacer que valga 6. ¿Por qué? Miren, este es X en lo que está en el lado derecho, empieza X siendo 4, pero termina siendo 6 y ese será el instante cuando ya la polea, la cuerda abandona la polea. O sea, en otras palabras, cuando esta X mida 6 metros, significa que tengo la polea ya la cuerda saliendo de la polea. Entonces vamos a hacer ese reemplazo y nos va a quedar raíz de 2 por 9,8, la gravedad, que multiplica a 1/6 de 6 al cuadrado menos 6 y menos 20 tercios. Aquí tenemos menos 4, entonces se hace más 4, ¿ya? Entonces es 12 tercios menos 8 tercios, son 4 tercios. Entonces aquí voy a cambiar, en esta parte es 4 tercios positivo, ¿no es cierto? 4 tercios positivo y acá me queda 4 tercios positivo. Entonces es aquí 4 tercios positivo. Entonces acá también son 4 tercios positivos, ¿ya? Y vamos a hacer el cálculo. Entonces en este cálculo nos va a quedar lo siguiente. Como esto se hace 0, sería la raíz cuadrada de 2 por 9,8, tenemos esto, y luego por 4 dividido para 3, esto necesitamos en raíz cuadrada. Y la respuesta nos queda 5,11 metros sobre segundo, que sería la respuesta final del problema. Fíjense en una cosa, esta es la función y muy importante que debemos ponerle mucha atención. Miren, porque esta es una función de posición en donde la X, fíjense, si la X fuera 4, como es al comienzo, recuerden que esto parte del reposo, entonces si fuera 4, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Aquí sería 4 al cuadrado, son 16, ¿no es cierto? Miren, 4 al cuadrado sería 16, en realidad 16 sextos, luego tendríamos menos 4 y más 4 tercios, ¿ya? Pero si dividimos para 2, aquí me queda 8 tercios, ¿no es cierto? Y el 4, si lo ponemos en tercios, son 12 tercios, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven 8 tercios más 4 tercios son 12 tercios y me da todo 0. ¿Eso qué quiere decir? Que esta función es en efecto una función correcta que describe cómo va la rapidez en función de la posición. Con lo cual hemos obtenido la respuesta 5,11 metros sobre segundo, que será en el instante o la rapidez que tiene la cuerda, miren, en este momento cuando ya todos los 6 metros han salido ya de la polea que tenemos así. Con lo cual termina el ejercicio.